La narrativa es algo complejo. Uno habla de narrativa y uno empieza a decir, oh rayos, ¿estaré suficientemente apto como para hablar de ello nuevamente? La narrativa en sí eh, es compleja, pero uno puede manejarla o entenderla bien si uno la despedaza un poco, si la separas por ciertos puntos de que te ayudan a ti en el rol de mesa. La narrativa de una historia se desarrolla dependiendo de cómo tú la muestras a otras personas, ¿sí? Hay escritores que a mí me encantan. Uno de ellos es una española muy joven que se llama Laura Gallegos. Ella es increíble contando historias. Ella, si ustedes leyeran sus libros, quedarían impresionados con la calidad de cómo ella describe los lugares. No te queda ni una duda de cómo es el lugar que ella imagina, que nos traslada y nos hace viajar hasta ese lugar. Nos hace vivir sus personajes. Los puedes casi palpar. Y es la misma capacidad narrativa que han tenido muchos, como Lewis, Tolkien, Stephen King. ¿Cómo captar la atención en un rol de mesa? Primero, tienes que entender que para narrar un evento o algo en una historia de rol de mesa, no tienes que ahogar a tus jugadores con relatos sobre tu historia. Muchas personas o muchos jugadores se cansan cuando explican demasiado de la historia del lugar. Arica es una ciudad costera. Ustedes pueden ver sus abundantes playas. Está construida a un lado del desierto. Poca vegetación. Y en uno de sus esquinas hacia el sur pueden ver un tremendo peñasco que sirvió para una guerra antigua que se llama la Guerra del Pacífico. Y ustedes pueden ver que sus habitantes son simpáticos. El clima es húmedo. Hay sol incluso en invierno. Y con eso terminas de relatar una ciudad. Ya te haces una idea. Dices, ah, sí, Arica es una ciudad soleada, debe tener muchas playas, debe ser genial en la noche. Entonces ustedes se hacen una idea con un relato simple de algo. No tiene que ser tan estructurado. Y generalmente los detalles se van. Los jugadores no están todo el tiempo ahí pensando en la partida de rol. Quieren saber lo que hacen sus personajes. Quieren saber las acciones de ellos. Hay un truco que se llama de afuera hacia adentro. Cuando tú relatas una escena, generalmente empiezas desde lo que está alrededor hasta lo que te llama más la atención. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si estás en una sala de clases, tú puedes ver la sala de clases, está rodeada de ventanas que se ven hacia afuera del patio, una pizarra pronunciada en el fondo, varias sillas y mesas, cuadernos, mochilas, ropa que está ahí. Ustedes ya empiezan a imaginar la idea. En el fondo podemos ver al maestro, torna su atención a nosotros cuando entramos a la sala. Está vestido de corbata, con un jersey gris, que no hace juego con sus pantalones y te saluda. Bienvenido. Ahora tú puedes mirar con la misma mirada de lo que yo relaté un sector. Entonces, ¿cómo se hace? De afuera hacia adentro. Vas a encontrar a alguien en la plaza, primero explicas la plaza, lo que ves alrededor, si hay animales, y después a la persona que vas a ver. Puedes incluso contar sobre los extras, los personajes no jugador extras que están en el lugar. En realidad siempre es bastante bueno usar esto porque lo que haces es, primero los sitúas en el lugar a los jugadores, porque le estás contando el contexto que está alrededor de ellos, y después les explicas específicamente al final de tu descripción al personaje, a lo que los personajes tienen que tomar más atención. ¿Por qué de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás? Porque se pierde el enfoque de los jugadores cuando tú cuentas desde el personaje que tienen que hablar a la sala que van a ver. No es lo principal, es que ellos vean el objeto central del lugar. Lo que está alrededor lo usas para condicionar ese personaje. Otra cosa que puedes usar en la narrativa es actuar la voz del personaje no jugador que va a hacer contacto con tus jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Es que puedes actuar la voz. Puede ser una abuelita. O puede ser un hombre tosco. Pero puedes jugar un poco con los niveles de tu voz. Lo que puedes hacer es tratar de hablar como el personaje o hablar con la voz tosca que tiene. Eso hace que los chicos también como que se rían un poco y aparte de eso sienten que escuchan al personaje. No te escuchan a ti, sino que, oh, ya está hablando así, así. Puff, la voz de Puff.
Mi esposa acaba de citar la voz de Puff. Puff es un personaje no jugador, que es un pequeño kobold que acompaña a la party. Pequeñito, es como de este tamaño más o menos. Es, Un kobold dragón. es un kobold dragón, chiquitito, gordito y con alitas cortas. Y fue bendecido por la diosa dragón para que tuviera alitas, pero con suerte suele volar un poco. Eh, pero él habla así, como habla chiquitito. Es que es chiquitito él. Entonces, sería bueno que usaran la voz. Sé que les va a dar mucha vergüenza tratar de actuar los personajes, pero parte del rol de mesa es actuar los personajes. Si tú eres el actor, ya lo he dicho antes. Si te cuesta actuar la voz de los personajes, te recomiendo describir puntos sutiles del personaje. Quizás yo no me puedo ver como una elfa, pero por ejemplo en una partida pasada hablé sobre una elfa que estaba viendo justo el mismo show que estaban viendo los personajes de la partida. Describí que ella se mecía suavemente al mirar el espectáculo. Tocaba su cara con los dedos. Podían ver cómo estaba vestida, podía describir cómo era el vestido que llevaba. O cómo de sutil y suave se veía su piel a la distancia. Entonces, ustedes con una descripción así imaginan inmediatamente el personaje o el personaje no jugador que les entrego para que ustedes puedan enlazar con sus personajes. O actúas la voz o describes el personaje no jugador. Pero descríbelo de una forma sutil. Si es una mujer, trata de hablar sobre los detalles que la hacen femenina. Y ser femenina es una actitud y una cualidad maravillosa en la mujer. Y si hablas de un hombre, puedes hablar de lo tosco, fuerte y grande que se ve. Porque muchas personas no tienden a hacer esto y hace que carezca el contacto de los jugadores con la partida porque no hay una buena narración de con quién están hablando. A veces, muchos jugadores con suerte saben cómo se llama el personaje con quien hablaron. Cuando narras y ayudas a tus personajes a tomar un camino en el rol de mesa, trata de que las descripciones sean cortas, lógicas y que sean pocas. Por ejemplo, puedes hablar más de 5 o 6 misiones que tienen alrededor, pero haz una breve explicación de qué es la misión. Pueden hablar de algo en específico. Deben ir a buscar un anillo perdido. Y después, cuando los jugadores se dan cuenta, pasa estas son las misiones, ya. Y entre ellos empiezan a hablar y cuál sería la mejor para ellos. Y ellos le eligen y de ahí empiezas a describir de extendido de qué se trata. Ahora, si los chicos quieren más información, cuando te están tratando de tantear cuál es la misión que les vas a dar, puedes describirles un poco más, pero no describas todo. Como dije en la primera tip, no describas con tanta intensidad algo, porque es ilógico contar tanto una historia que a veces quizás ni siquiera van a tocar. Van a pasar de largo. Sí, van a pasar de largo. Porque no les va a llamar la atención. Trata de que tus descripciones sean capturadoras. Cuando narras, trata de ser específico. Sí, esto es difícil. Yo lo entiendo. A mí me cuesta aún narrar ciertas cosas. Sufro un poco como de dislexia. A mí se me traban mucho las palabras. Ustedes quizás lo han notado en el canal. A mí a veces se me atropellan las cosas que quiero decir. Se me llega una idea y lo explico. Entonces, para narrar para mí igual es difícil. Es por eso que yo les recomiendo que si tienen alguna idea, por ejemplo, si van a contar sobre una ciudad, anoten sobre los detalles de la ciudad. Por el personaje, la ciudad, el lugar. Cosas que les ayuden a ustedes a su memoria a recordar de qué se trataba el lugar. Tiene que estar dispuesto a cambiar muchas cosas en el rol de mesa porque es normal eso, porque los jugadores toman decisiones que a veces no están de acuerdo con el trasfondo de tu partida. Una cosa compleja de la narración y de una historia es la trama. La trama no tiene una definición particular, pero la trama es como en sí la base de toda tu historia, de cómo suceden las cosas. ¿Qué es lo que hace que la trama sea llamativa para los personajes de tu juego? Es que aumente la tensión. Si mantienes una tensión alta en un juego de rol de mesa, tus jugadores van a estar esperando saber qué va a pasar el próximo día. Tratas de pensar en tus partidas de rol de mesa como si fueran capítulos de una serie, porque tú no vas a terminar una película de un golpe a otro. Terminar una pelea y terminar ahí la sesión, o dejarlo justo cuando empiece una pelea, o justo al frente de un personaje clave. A mí me encanta esa tensión porque deja que los jugadores se acuerden de lo que va a pasar la próxima semana. ¡Si no! Sí, y queden con un sentimiento de como ¡no!
justo ahora, o qué sé yo, que tengan al malo enfrente y es como ¡no! O le pueden llamar suspenso, hace que los jugadores estén más pegados a tu historia y estén más pegados a sus personajes, porque sus personajes están dentro de esa tensión. Entonces tú tienes que ayudarlos a ellos a generar que ellos generen esa tensión y que tú ayudes a generar esa tensión. Si tú has inventado tu historia para que sea un simple viaje para encontrar algo y pelear con un par de bichitos, no vas a generar suficiente tensión. Cuando ellos deciden hacer algo e ir a buscar algo más, eso sí genera tensión. Entonces tú tienes que fabricar que tu historia esté basada en puntos que generen tensión. Hay algo que se llama clímax, ¿sí? Es el punto más alto en una situación. En la música, en las canciones que ustedes escuchan, hay un punto que se llama el puente musical, que está entre medio de los estribillos y el final de la canción. Las canciones empiezan con el tono de la música, un verso, un estribillo, un verso, un estribillo, un puente musical y el final. El puente musical es como la parte más potente, como que para señalar la razón del mensaje, el punto más alto de la canción. Y después se cierra la canción o termina, ¿sí? Hay muchos puentes, pero increíbles, de la música. Pero en el clímax de una historia, tú puedes generar esto dependiendo cómo está narrado el momento, ¿sí? La muerte de un personaje amigo, la muerte de un personaje de la historia, de uno de los jugadores, puede ser un final inesperado en una batalla, algo que ellos no estaban esperando. Eh, Puede ser algún cambio brutal antes del final de la sesión de rol de mesa. Y eso genera clímax, tensión. Ya son partes importantes en una trama. Espero que les haya gustado esto. Sé que manejé muchos términos lingüísticos que tienen mucho que ver quizás con castellano o español. Yo no soy profesor, esto lo estudié. Estoy tratando de ayudarles para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Y esto también me ayuda a mí a darme cuenta de qué cosas puedo hacer mejor. Puedo narrar de mejor manera, ¿sí? Yo los invito a ustedes a que puedan mejorar su narración. Inténtenlo. No olviden los tips que les di. Les van a funcionar súper bien. Han mejorado mi capacidad de narrar durante estas semanas. Yo lo he notado. Yo creo que mis jugadores quizás lo han notado. Pero yo personalmente lo he notado. Yo los invito a narrar, a intentar involucrar a sus personajes. Si les gustó el video, pucha, pongan un me gusta. Compártanlos por favor. Esto es más que nada para ayudarles a ustedes a mejorar y diseñar una mejor partida de rol de mesa. Si pueden también, por favor, comenten. Díganme qué cosas quieren aprender, qué cosas nuevas quieren ver. Estoy pendiente de sus comentarios. Quiero saber lo que piensan y me encanta responder sus comentarios. Algo que he notado en estos días que un amigo me hizo entender un poco, que quizás uno puede mejorar una partida de rol de mesa siendo un buen jugador. Entonces voy a incluir pronto videos que hablen sobre cómo un jugador puede ayudar a una partida de rol de mesa. Sí, bueno, ánimo, sigamos roleando. ¡Tada!